En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Bianca Passard, Hamburgo, 1958. Ante ti una imagen única. Bianca Passard, de 17 años, bailando con un traje de gata mientras equilibra su cuerpo sobre hileras de botellas de vino. Ocurrió en Hamburgo en 1958, cuando los cabarets y espectáculos callejeros competían con números cada vez más extremos. La joven parecía ligera y elegante, aunque cada movimiento podía acabar en caída y lesiones graves. Su traje de gata no era casual, subrayaba su gracia, flexibilidad y al mismo tiempo creaba la imagen de un depredador que siempre camina al borde. El público observaba conteniendo la respiración, cada segundo mantenía la atención. Para su tiempo, fue un símbolo de valentía y desafío artístico. El domador Jack Bonavita, 1870. En la foto aparece el legendario domador, capitán Jack Bonavita. En 1870 se hizo famoso por controlar a varios leones a la vez, como un verdadero señor de las fieras. Vemos más de una docena de depredadores dispuestos a su alrededor en casi formación militar. Auténticos leones salvajes y junto a ellos un solo hombre con látigo y coraje. Imagina la atmósfera de la arena, rugidos, olor a fiera y al mismo tiempo silencio absoluto del público que espera ver si sobrevivirá a su artista favorito. Para los espectadores, no era solo un espectáculo, era la prueba de que el hombre podía dominar a la propia naturaleza. La ilusión de la chica sin cabeza, 1913. Esta imagen nos transporta a 1913, cuando los ilusionistas sorprendían con trucos inquietantes. El número conocido como la chica sin cabeza fue uno de los más famosos de la época. El público veía a una joven bien vestida sentada en una silla, pero su cabeza parecía haber desaparecido. En realidad, era una ilusión creada con espejos y mecanismos especiales. Imagínate en una sala oscura de hace más de 100 años, lámparas iluminando débilmente, una muchacha sin cabeza frente a ti y tú sin entender cómo era posible. En tiempos sin efectos especiales de cine, estos espectáculos parecían auténtica magia. Las leyendas de Las Vegas, 1960. En la foto aparecen verdaderos iconos de la cultura estadounidense: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop. Conocidos como The Rat Pack, no eran solo artistas, representaban el estilo, el carisma y el glamour de toda una época. Es 1960, Las Vegas, frente al famoso Sands Casino. Sus shows reunían multitudes y la energía era tal que Las Vegas se convirtió en la capital mundial del entretenimiento. Sinatra y sus amigos no solo cantaban y filmaban, crearon un mito sobre la edad dorada del espectáculo. Esta imagen es un instante detenido de esa leyenda. Niño y policía, Londres, 1892. La foto fue tomada en Trafalgar Square en 1892. Un niño intenta pescar en una fuente y es sorprendido por un policía. La escena parece graciosa y tierna, pero en esa época la disciplina británica era asunto serio. Incluso travesuras infantiles podían provocar severas advertencias. El contraste es evidente, la inocencia del niño frente al orden rígido de la era victoriana. Hoy lo vemos como un momento encantador, pero entonces era símbolo de educación y del control social sobre cada ciudadano. Jaula para vagabundos, Estados Unidos, principios del siglo XX. Este espantoso invento se usaba en Estados Unidos para controlar a vagabundos. Se colocaba a la persona en una silla jaula de madera y se la dejaba al aire libre durante horas, a veces más de 10. El detenido sufría frío o calor, era objeto de burlas de niños y humillaciones de transeúntes. Como resultado, la mayoría de las personas abandonaban la ciudad. La foto recuerda cuán crueles podían ser los métodos preventivos del pasado. Hoy nos parece inhumano, pero entonces se aceptaba como forma de mantener el orden. Submarino soviético Tiburón, 1986. Aquí vemos un raro testimonio de la magnitud de los submarinos soviéticos del proyecto 941 Akula Tiburón. En la foto, dos marineros posan junto a las hélices de la nave varias veces más grandes que ellos. Es 1986, plena Guerra Fría. El Tiburón era el submarino más grande del mundo, capaz de portar un arsenal nuclear colosal. Para la URSS, representaba prestigio y poder. Para el resto del mundo, una amenaza constante de destrucción global. Esta imagen conserva la atmósfera de aquella época de máxima tensión internacional. Los experimentos de Guillaume Duchenne, siglo XIX. La foto muestra al neurólogo francés Guillaume Duchenne de Boulogne,
pionero en el estudio de la mímica humana. Sus métodos hoy resultan chocantes. Aplicaba corriente eléctrica en el rostro de sus pacientes para observar cómo se producían las expresiones. Aquí vemos un momento de terror artificialmente provocado. El sujeto sufría dolor, pero para la ciencia era un modo de entender músculos y nervios. Duchamp sentó bases que aún se citan en el siglo XXI. La imagen recuerda que la ciencia a veces avanza de la mano de la crueldad. Vagón litera en China, años 70. La foto muestra cómo se viajaba en China en los años 70. Los pasajeros ocupan literas estrechas, duermen, comen, cosen, literalmente viven en el tren. El ferrocarril era entonces el principal transporte y millones de personas pasaban días en esas condiciones. La imagen transmite la rutina, hacinamiento, falta de comodidad, pero también la energía de la gente compartiendo espacio. No eran viajes de lujo, sino un retrato de la vida cotidiana en un país en plena transformación. Gitanos en Londres, siglo XIX. Esta fotografía de la segunda mitad del siglo XIX muestra la vida de familias gitanas en Gran Bretaña. Vivían en carromatos de madera que les servían de hogar y transporte. Los hombres se dedicaban a oficios y caballos, las mujeres leían la fortuna y cantaban. Para algunos eran símbolo de libertad, para otros, marginados que había que expulsar. La foto captura el espíritu de una vida nómada que provocaba fascinación y temor al mismo tiempo. Un mundo paralelo al de la sociedad oficial, pero que dejó huella en la historia. El primer helicóptero de Igor Sikorsky, 1939. Ante ti una foto única del VS-300, el primer helicóptero diseñado por Igor Sikorsky. En 1939, esta máquina despegó por primera vez y el mundo vio que volar sin pista era posible. La construcción parecía primitiva, un armazón metálico desnudo, el piloto casi a la intemperie y a su alrededor enormes hélices girando. Sin embargo, este aparato sentó las bases de la aviación moderna. Sikorsky, emigrante de Kiev, se convirtió en símbolo del sueño americano. Un hombre que, gracias a su talento y perseverancia, cambió el mundo. Lo que hoy es rutina, helicópteros de rescate, operaciones militares, evacuaciones médicas, comenzó exactamente en este momento. Miklujo Maclay con un aborigen, 1874. La foto muestra a Nikolai Miklujo Maclay, etnógrafo y viajero ruso, al que los lugareños llamaban el Papú Blanco. Fue tomada en 1874 durante sus investigaciones en Nueva Guinea. A su lado, un aborigen con lanza, el símbolo de dos mundos que se encuentran. Para la ciencia, era un intento de comprender a pueblos aislados, sus tradiciones y lenguas. Para los habitantes locales, él era una mezcla de amigo y misterioso extranjero. La imagen transmite tensión y confianza al mismo tiempo. Maclay está sentado tranquilamente con un libro, mientras el joven de Tía irradia fuerza y dignidad. Un recordatorio de que la historia de la exploración siempre es historia de encuentros entre culturas. Niño de Hiroshima, 1945. Una de las fotos más sobrecogedoras. Ante nosotros, un niño que sobrevivió a la explosión nuclear de Hiroshima el 8 de agosto de 1945. Sus ojos presentan manchas blancas, ceguera provocada por el destello que literalmente quemó sus pupilas. Su rostro lleva cicatrices y marcas de quemaduras que lo acompañaron toda su vida. No es una escena preparada, sino un testimonio real de una tragedia en la que los niños fueron víctimas del arma más terrible jamás creada. En esos ojos vemos no solo el dolor de un niño, sino la herida de toda la humanidad. Una imagen que obliga a reflexionar sobre el verdadero precio de la guerra. Guerreros de Jerónimo, 1886. La foto captura al último grupo de guerreros del legendario jefe Jerónimo que se negaban a rendirse. 1886 marcó el fin de la resistencia apache frente a Estados Unidos. Vemos una larga fila de indígenas armados en el desierto con la cabeza erguida. No es solo una foto, es el adiós de toda una cultura a su libertad. Sabían que perderían la batalla, pero su postura habla de dignidad y desafío. Jerónimo se convirtió en leyenda, y su nombre sigue siendo sinónimo de resistencia y valentía. La imagen recuerda que la conquista del oeste tuvo un lado oscuro, la tragedia de pueblos enteros. La celda de Al Capone, 1929. La foto muestra una celda que parece más una habitación de hotel. En 1929, Al Capone, el gángster más famoso de Estados Unidos, fue encarcelado en la Penitenciaria Estatal del Este, pero en lugar de muros fríos y catres, acondicionó su celda con lujo, sillones, alfombras, lámparas y hasta plantas. La imagen se convirtió en símbolo de la corrupción y del poder de la mafia. Mientras los presos comunes sufrían condiciones duras, Capone vivía con comodidad tras las rejas. La foto recuerda que el dinero y la influencia siempre han permitido a los poderosos burlar las reglas. La Revolución Cubana, 1959.
La imagen muestra a una multitud de revolucionarios liderados por Fidel Castro entrando triunfantes en La Habana en enero de 1959. Fue un momento que cambió la historia de América Latina. Jóvenes con rifles en alto, rostros llenos de fe en los ideales. Para los cubanos, un símbolo de libertad frente a la dictadura de Batista. Para el mundo, el inicio de una nueva era marcada por comunismo, conflictos y enfrentamiento con Estados Unidos. La atmósfera parece festiva, pero también amenazante. Sabemos que lo que siguió fueron décadas de historia difícil y contradictoria. Interior de un avión, años 20. Esta foto muestra cómo eran los primeros vuelos de pasajeros en la década de 1920. Sillas de mimbre simples, sin cinturones de seguridad, casi sin comodidad. Volar entonces era una aventura peligrosa, reservada a ricos valientes. Turbulencias, frío, ruido de motores, cada viaje era un riesgo. Pero estos vuelos fueron el inicio de la era de la aviación comercial que hoy nos parece tan normal. La imagen recuerda que los primeros pasos del progreso siempre implicaron arriesgar la vida. Soporte para cigarrillos, Inglaterra, 1938. En la foto vemos un accesorio extraño, un soporte para cigarrillos que se sujetaba directamente a la pierna. Se usaba en playas nudistas para que la gente pudiera fumar cómodamente sin bolsos ni bolsos. Hoy parece absurdo y cómico, pero en los años 30 se anunciaba como una novedad moderna. La imagen refleja el espíritu de una época que empezaba a experimentar con nuevas formas de libertad y en la que la moda jugaba en el límite de lo excéntrico. Un recordatorio más de que incluso los pequeños objetos cuentan historias curiosas. Londres tras los bombardeos, 1940. Esta imagen nos transporta a Londres de la Segunda Guerra Mundial, cuando la aviación alemana bombardeaba la capital británica casi a diario. En otoño de 1940, barrios enteros quedaron reducidos a ruinas. Paredes negras sin techos ni ventanas se alzaban como testigos mudos de la tragedia. Sin embargo, entre el humo seguía erguida la cúpula de la Catedral de San Pablo, casi intacta. Para los británicos, se convirtió en símbolo de resistencia. Si el corazón de Londres resistía, el pueblo también lo haría. Esta foto probaba que incluso en los tiempos más oscuros, aún quedaba esperanza. Zapadores desactivando una mina alemana, 1943. La escena es tan aterradora como admirable. Un zapador soviético trabaja con extrema cautela sobre una mina antitanque alemana. Cualquier error podía costarle la vida a él y a sus compañeros que avanzaban detrás. El desminado era una tarea agotadora y mortal. Muchas veces los soldados pasaban horas limpiando el camino para columnas enteras de tanques y tropas. La foto transmite esa tensión insoportable, el silencio previo a una posible explosión. Gracias a hombres como él, otros podían seguir vivos. Salvador Dalí paseando un oso hormiguero, 1969. Imagina París a finales de los 60, bullicio en las calles, gente apresurada, y de pronto aparece Salvador Dalí con traje impecable, sosteniendo una correa. Pero al otro extremo no hay un perro, sino un oso hormiguero. Para Dalí no era un simple capricho. Buscaba borrar la frontera entre arte y vida cotidiana, transformando su existencia en un espectáculo. Los transeúntes lo miraban incrédulos, mientras él caminaba tranquilo, como si fuese lo más normal. Ese momento se volvió legendario, el retrato perfecto de su naturaleza excéntrica y surrealista. Soldado y caballo con máscaras antigás, Verdún, 1916. La foto parece de otro mundo. Un soldado cabalga entre una nube tóxica, él y su caballo, cubiertos con máscaras antigás. La Primera Guerra Mundial fue la era del uso masivo de armas químicas, que convertían el campo de batalla en una trampa mortal. La imagen de Verdún simboliza tanto el horror como el absurdo, el hombre armado con tecnología y su fiel animal, obligados ambos a protegerse del aire envenenado. Es un recordatorio de que la guerra destruye hasta el orden natural de la vida. Construcción del Metro de Londres, 1898. La foto muestra a los obreros excavando los túneles de la línea central del metro londinense. Posan en un enorme agujero, rodeados de máquinas rudimentarias y maderas de soporte. La ingeniería de finales del 19 lograba milagros, pero siempre con un alto precio humano. Trabajar bajo tierra significaba riesgo de derrumbes, aire sofocante y jornadas agotadoras. Sin ellos, la red que huye es el corazón de Londres no existiría. La imagen rinde homenaje a la valentía de esos trabajadores anónimos. Prisionero del campo de Andersonville, 1865.
Esta fotografía estremece. Un hombre liberado del campo de prisioneros de Andersonville durante la Guerra Civil de EEUU. Su cuerpo es piel y huesos. Sus ojos vacíos cuentan una historia de hambre, enfermedad y abandono. Miles murieron en esas condiciones infrahumanas. Él fue uno de los pocos que sobrevivieron hasta la liberación en mayo de 1865. La foto se convirtió en prueba irrefutable de la crueldad de la guerra y de lo milagroso que era salir con vida de aquel infierno. Puerta de la Bóveda Bancaria, Chicago, 1923. Aquí vemos la imponente puerta de la bóveda del National Bank de Chicago, de unas 30 toneladas. En los años 20 los bancos competían también en demostrar seguridad y solidez. Estas puertas eran símbolos de confianza, acero grueso, mecanismos complejos y un peso casi inamovible. Para los clientes era la garantía de que su dinero estaba protegido. La foto refleja cómo la ingeniería se ponía al servicio del valor más preciado de la época, la seguridad financiera. Madre con 8 hijos soldados, Segunda Guerra Mundial. La imagen muestra a una madre rodeada de sus 8 hijos, todos ellos combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Dejar partir a cada uno hacia el frente era una prueba insoportable, con la incertidumbre de si alguno regresaría. Sin embargo, el destino le sonrió. Los 8 sobrevivieron y volvieron a casa. La foto se convirtió en símbolo de esperanza y fe en medio del horror bélico. Una rara historia en la que la guerra, en lugar de arrebatar, devolvió a una familia completa. Smog sobre Nueva York, 1966. En esta foto, la ciudad de los rascacielos apenas se distingue bajo una densa capa de smog. En noviembre de 1966, una nube tóxica cubrió Nueva York durante varios días. Miles sufrieron problemas respiratorios y cientos murieron. Fue una auténtica catástrofe ambiental que encendió las alarmas en todo el país. A partir de desastres como este, los Estados Unidos empezó a legislar sobre calidad del aire y protección del medio ambiente. El panorama fantasmagórico de la foto es testimonio de los costos ocultos del progreso industrial. Casa de una familia rica filipina, 1870. Un reno retrato de las Filipinas coloniales. Una gran casa con fundaciones de piedra, techo alto de palma y un espacioso patio. A su alrededor, sirvientes, una carreta de bueyes y la familia posando orgullosa en el pórtico. En esa época pocos podían permitirse tales lujos. La mayoría vivía en chozas humildes. La imagen muestra el abismo social de la colonia. La élite disfrutaba de privilegios y comodidad, mientras el pueblo sobrevivía en la pobreza. Una ventana al mundo de contrastes de aquel tiempo. Shigechiyo Izumi, Japón, la carrera laboral más larga del mundo. En esta foto vemos a Shigechiyo Izumi, un japonés que pasó a la historia por su asombrosa longevidad laboral. Trabajó 98 años en una plantación de caña de azúcar y solo se jubiló a los 105. Imagínalo. 3 generaciones cambiaban a su alrededor y él seguía cumpliendo la misma rutina cada día. La imagen se convirtió en símbolo de resistencia, disciplina y devoción por el trabajo, valores profundamente arraigados en la cultura japonesa. Su historia recuerda que la verdadera fuerza humana no está solo en el cuerpo, sino en la decisión de vivir con propósito, incluso cuando la mayoría ya descansa. Terapia africana con cuernos, la versión ancestral de las ventosas. Este raro documento muestra un método tradicional de sanación en África. En lugar de ventosas modernas, los curanderos utilizaban cuernos de búfalo huecos. Se colocaban sobre la espalda del paciente para crear vacío, que supuestamente extraía la enfermedad y devolvía la energía. El procedimiento mezclaba magia y medicina, y aunque no existían pruebas científicas, la gente confiaba en sus resultados. La imagen impacta por su autenticidad. No es solo un tratamiento, sino parte de una cultura transmitida de generación en generación. La primera noria del mundo, Chicago, 1893. La foto capta la construcción de la primera rueda de observación de la historia, levantada en Chicago para la Exposición Universal. Fue la respuesta estadounidense a la Torre Eiffel. Para la época parecía una estructura fantástica, un gigante metálico que dominaba la ciudad, generando tanto admiración como temor. Para los contemporáneos era un milagro de la ingeniería. Esa rueda marcó el inicio de una tradición que hoy encontramos en parques de atracciones en todo el mundo. La foto recuerda que cada primer milagro comenzó como un experimento arriesgado y valiente. Cráneo de un soldado romano, 52 a.C. Ante nosotros un artefacto tan macabro como valioso. El cráneo de un legionario romano caído en las guerras de las Galias. Todavía conserva el fragmento de arma que lo mató. Es un testimonio silencioso de la brutalidad de las batallas antiguas, cuando la vida de un soldado valía apenas unas monedas.
Este resto nos recuerda que la historia no son solo fechas y generales, sino también los destinos de miles de hombres comunes que entregaron su vida por el imperio. Tras más de 2000 milenios bajo tierra, este cráneo sigue hablando de la huella eterna de la guerra. Mineros tras la jornada, 1940. La imagen muestra a un grupo de mineros que se duchan después del trabajo, lavando el polvo de carbón de sus cuerpos. Sus rostros agotados, pero sonrientes, aparecen entre las puertas como si por un instante volvieran a la normalidad. La minería era una de las profesiones más duras y peligrosas. Derrumbes, explosiones de gas, muertes constantes. Sin embargo, estos hombres descendían cada día a la oscuridad para alimentar de energía a su país. La foto transmite el espíritu de fraternidad. Solo hombro con hombro podían resistir en ese mundo subterráneo. Refugiados abandonan Berlín, 1945. La escena retrata el caos del final de la Segunda Guerra Mundial. Multitudes de berlineses huyen de la ciudad en ruinas, escapando del hambre y la devastación. Se aferran a techos de vagones, cuelgan de escalerillas, cargan apenas lo esencial. No era un simple traslado, sino una huida del pasado destruido que ya no ofrecía futuro. Detrás quedaba un Berlín en escombros, símbolo de la caída del Tercer Reich. Estos refugiados representan la cara más dolorosa de la guerra, la de la gente común, que nunca eligió pagar ese precio. Niña de Bangladesh con viruela, 1973. Una foto estremecedora. El cuerpo de una niña cubierto de las dolorosas pústulas de la viruela. En los años 70, esta enfermedad aún mataba a miles en Asia y África. Solo en 1977 la OMS declaró su erradicación definitiva. Esta imagen se convirtió en símbolo de las últimas víctimas de una epidemia que asoló a la humanidad durante siglos. Al mirar sus ojos sentimos dolor, pero también esperanza. El mundo fue capaz de vencer a uno de sus enemigos más antiguos. Camas armario europeos, siglos XVII al XIX. La foto muestra un mueble peculiar que se utilizó en Europa durante siglos varios. La cama armario. Permitía dormir con cierta privacidad incluso en habitaciones compartidas, conservando además el calor en noches frías. Detrás de sus puertas también se guardaban pertenencias valiosas a salvo de ladrones. Era al mismo tiempo dormitorio, escondite y símbolo de estatus. La imagen nos abre una ventana al pasado doméstico, la ingeniosa manera en que la gente enfrentaba el frío, la falta de espacio y la inseguridad. Erupción en Hawái, 1969. El espectáculo es sobrecogedor. Un chorro de lava de casi 300 metros iluminando el cielo nocturno. La erupción en Hawái en 1969 maravilló a quienes la presenciaron. Automóviles y curiosos se acercaron como si fuera una atracción, sin considerar el riesgo mortal. Las medidas de seguridad eran mínimas y muchos ponían en juego su vida por ver de cerca el poder de la naturaleza. La foto recuerda cuán minuto es el ser humano frente a las fuerzas del planeta, capaces de arrasar todo en cuestión de minutos. Lord y Lady Curzon en el Durbar de Delhi, 1902. Esta rara fotografía nos traslada a la India bajo el dominio británico. En ella aparecen el virrey Lord Curzon y su esposa, montados en un elefante adornado con telas y detalles dorados durante la fastuosa ceremonia del Durbar de Delhi en diciembre de 1902. El evento fue organizado para exhibir el poder de la corona y reafirmar el control imperial sobre la colonia. Estos desfiles grandiosos simbolizaban la autoridad y lujo, pero también ocultaban la desigualdad. Los habitantes locales eran meros participantes o espectadores, mientras la riqueza se concentraba en manos de la élite colonial. La imagen nos recuerda lo pomposo y contradictorio que fue el dominio británico en la India. La Estación Central de Hamburgo en 1938. La foto fue tomada en agosto de 1938 en Alemania. Muestra la Estación Central de Hamburgo cubierta con enormes banderas con la esvástica y toda la simbología nazi. La arquitectura monumental del edificio servía aquí como escenario de propaganda política. Estas imágenes pretendían convencer a los ciudadanos de la fuerza y la eternidad del Tercer Reich. Sin embargo, al mirar de cerca se distinguen personas comunes, apresuradas para tomar sus trenes o atender sus asuntos. Para ellos fue solo un día más, pero nosotros sabemos que en pocos años Europa ardería en guerra. Esta calma era apenas el silencio antes de la tormenta. Cristo velado, 1753. Ante nosotros una de las esculturas más famosas del mundo, el Cristo velato, obra de Giuseppe San Martino, en 1753, conservada en la Capilla San Severo de Nápoles. La figura muestra el cuerpo de Cristo cubierto por un velo tan fino y realista que parece transparente, pero en realidad todo está tallado en un solo bloque de mármol.
La perfección de la ilusión convirtió esta obra en legendaria. Hasta hoy, los historiadores del arte debaten cómo pudo lograr tal efecto. Algunos lo atribuyen a su maestría técnica, otros sugieren secretos procesos de marmorización. Sea cual fuere la verdad, el resultado sigue provocando asombro y un aire místico incluso en los visitantes actuales.